Ya, ahora estamos grabando. A ver, les recuerdo dónde habíamos quedado. Los diagramas de solubilidad de sulfuro. Y la gracia que tienen los diagramas de solubilidad de sulfuro es que me permiten ver no solamente de forma visual cómo varía la solubilidad, ¿no es cierto? Y en este caso, la solubilidad de sulfuro, a medida que aumenta el pH, la solubilidad baja. Y además nos permite interpretar por qué baja. Si ustedes recuerdan, la razón por la cual la solubilidad baja, en el caso de los sulfuros, por ejemplo, de manganeso de níquel, es que en la medida que va aumentando el pH, comienza a aumentar la concentración del sulfuro libre, porque recordemos que el sulfuro libre tiene propiedades ácido-base. Mientras más ácida es la solución, se protona, por lo tanto hay menos sulfuro libre, y la solubilidad de un sulfuro comienza a aumentar por ataque ácido sobre el sulfuro, ¿no es cierto? Y al revés, ¿no es cierto? A medida que aumenta el pH, el sulfuro libre comienza a incrementarse, el sulfuro libre se comienza a ser cada vez más cercano al sulfuro total, y por lo tanto se alcanza el valor donde el alfa del sulfuro es 1, donde eso quiere decir que todo el sulfuro total está como sulfuro libre para precipitar. Hay otra cosa que quiero también que tengan claro, porque nos va a servir para esta parte que vamos a ver en los sulfuros de tipo óxido e hidróxido, son los valores, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la más solubilidad que alcanza el sulfuro de níquel, por ejemplo, está acá. Logarítmicamente en menos 9,3. Ahora, ¿qué quiere decir ese valor? Recordemos que la solubilidad tiene unidades molares. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo sulfuro de níquel a pH, supongamos 14, la máxima cantidad o la máxima concentración disuelta de ese precipitado que yo podría tener en solución es 10 a la menos 9,3 molar. Recuerden que el eje y es logarítmico. Por lo tanto, si yo despejo el logaritmo de la solubilidad y lo paso a solubilidad, me va a quedar como 10 a la menos 9,3 molar. Esta solubilidad es bastante baja. Ustedes, por ejemplo, bueno, yo no me sé de memoria la masa molar del sulfuro de níquel, pero supongamos que fuese una masa molar típica de 100 gramos mol, supongamos, si ustedes hacen el cálculo, 10 a la menos 9,3 molar por 100 gramos mol, ¿no es cierto?, les va a dar microgramos de sulfuro de níquel por litro disuelto. O sea, lo que ustedes podrían disolver en una solución acuosa básica es muy, muy poco. Y para efectos mineros, obviamente que eso es completamente inútil, porque la idea de un proceso minero, como algo le tiene que haber explicado, ¿no es cierto?, el profesor Grau, es que yo necesito que el metal se disuelva para que continúe el proceso. Por ejemplo, un proceso hidrometalúrgico, ¿ya? Si yo quiero recuperar el metal, tengo que tenerlo disuelto para después hacer un procedimiento de volverlo a su estado elemental, ya sea por electrólisis, por reacción con hierro, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Y claro, si hay poca solubilidad, no puede continuar el proceso. Entonces, lo que muestra este diagrama también es que por mero pH, ¿no es cierto?, estos sulfuros, los que están en el gráfico, no podrían disolverse solamente por mero pH. Por ejemplo, si uno trabajara, nos vamos a la escala de pH, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa si trabajamos a pH 0? Que sería una solución de ácido 1 molar, ¿no es cierto? Ahí tendríamos una solubilidad de este tipo, ¿no es cierto?, que si uno lo ve aproximadamente en escala, digamos, en la escala del eje Y, estamos hablando que sería un logaritmo de solubilidad, ya sería positivo, aproximadamente, por poner un valor aproximado, 0,5, ¿ok? O sea, quiere decir que a pH 0 ustedes podrían tener 10 elevado a 0,5 molar de sulfuro de níquel disuelto a pH 0. Claro, 10 elevado a 0,5 molar, obviamente que es menor que, debe ser, a ver, no sé si alguien tiene una calculadora aquí, porque yo no tengo una calculadora como para echar mano en este momento, pero es una concentración, ¿no es cierto?, que debe ser un poco más alta que 1 molar, ¿ya? Claro, ahí estamos hablando que sí, a pH 0 uno podría tener una concentración de sulfuro de níquel disuelto, ¿no es cierto?, o sea, el níquel estaría en solución, ya que estamos hablando de nivel de gramos mol. O sea, yo podría tener una solución con gramos de níquel en solución, proveniente de un sulfuro de níquel. Entonces, a pH ácido uno sí podría pensar en disolver el sulfuro de níquel, ¿ya?
Pero esto que yo le estoy mostrando, ¿no es cierto?, es válido solamente para estos sulfuros. Si ustedes, por ejemplo, se meten al sulfuro de cobre, van a darse cuenta que el sulfuro de cobre tiene un KPS bastante más bajo que el sulfuro de níquel. Y en ese contexto, el sulfuro de cobre no permitiría ni siquiera disolverse a pH 0 en cantidades útiles para la minería, de gramos por litro, ¿verdad? De gramos por litro en solución. Entonces los diagramas de solubilidad a nosotros nos permiten no solamente interpretar la solubilidad de un precipitado, sino que también interpretar la cantidad de precipitado que se podría disolver y si es que es útil para nuestros propósitos, ¿ya? Eso es lo que le recuerdo que vimos las clases pasadas, ahora le estoy dando un contexto numérico, nada más que eso. Y bueno, vimos también en la clase anterior estos ejemplos, ¿no es cierto? Perdón, y estos ejemplos que están acá muestran más o menos lo que les quiero decir, a pesar que ahí la escala es un poco más acotada, no todos los gráficos de solubilidad están completos en todas las pH, pero por ejemplo, si ustedes vieran lo que pasa aquí con la plata, aquí voy a borrar esto que está molestando, que es lo que me dice en el caso de la plata, que la plata, bueno, aquí lamentablemente el diagrama lo extrapola más o menos hasta pH 3, a pH 3 un sulfuro de plata, lo más que ustedes podrían tener disuelto de sulfuro de plata, sería a la menos 7 miligramos por litro, o sea, estamos hablando de, no sé, femtogramos casi de sulfuro disuelto a pH 3. Obviamente que si uno extrapolara esto a pH 0, esta curva debiese seguir aumentando, ¿ok? Pero en ningún momento va a llegar a tener del orden de gramos por litro que estaríamos hablando acá, por acá, ¿ya? Entonces, en este caso lo que muestra este diagrama, ¿no es cierto?, es que la gran mayoría de estos sulfuros que están acá, en realidad es bien poco lo que uno podría disolver vía pH. Fíjense que uno de los más solubles en este ejemplo es el que acabamos de mencionar, el de níquel, ¿ya? Tiene una solubilidad más alta, y si uno la extrapolara a pH 0, ahora esta curva seguiría una trayectoria por acá arriba. Ahí estamos hablando ya de gramos por litro útil para la minería, ¿ya? Entonces finalmente todo esto se reduce a en qué condiciones yo puedo disolver un mineral en cantidad de gramos por litro para poder trabajar en un contexto minero, si no el rendimiento sería extremadamente bajo e ineficiente, ¿ya? Eso es lo que vimos más o menos en las últimas clases. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de pasar a la solubilidad de óxidos o hidróxidos, como quieran ver. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien. Entonces vamos a pasar al tema de la solubilidad de hidróxidos. Bueno, primera cuestión, vamos a recordar algunas cuestiones que son básicas, aunque aquí le vamos a agregar una complejidad adicional, ¿ya? A ver, cuando ustedes les han enseñado probablemente de los cursos previos, de Química General o Analítica 1, a ustedes le tienen que haber dicho que los precipitados hidroxilados, ¿no es cierto?, como por ejemplo el hidróxido de calcio, se disocian en sus respectivos iones, ¿ok? Es decir, en el metal y en el hidróxido, ¿no es cierto?, con la razón estequiométrica respectiva. Sin embargo, hay que entender una cuestión que para efectos cuantitativos, ¿no es cierto?, tenemos que agregar a lo anterior, y es que esa explicación anterior de la solubilidad iónica, ¿no es cierto?, que es que la disociación de un precipitado en sus respectivos iones, omite un paso, y ese paso que omite, hay razones para omitirlo, ¿no es cierto?, y es que antes de que un precipitado se disocie en sus iones, lo que ocurre es que el precipitado primero pasa a solución acuosa como su especie neutra. Esto es lo que quiere mostrar este ejemplo que está acá, ¿ya? O sea, antes de ionizarse, ¿no es cierto?, el precipitado, primero pasa a solución como su especie neutra, y luego esa especie neutra, ¿no es cierto?, que tiene una concentración en saturación constante, ¿ok? Luego esa especie neutra se va a disociar en sus iones. O sea, es una reacción en dos etapas, ¿ya? ¿Y por qué es importante lo anterior? Porque en última instancia siempre va a haber en una solución saturada
a pesar que no exista la disociación siempre va a haber una concentración de especie neutra constante en solución, ¿ya? Y ante eso, ¿no es cierto?, cualquier balance de masa debe considerar esa especie neutra, ¿ya? Y nosotros no la vamos a obviar acá, porque este es un curso un poco más avanzado. Normalmente uno omite esa especie para hacer los cálculos más simples en los cursos previos, ¿ya? Esto es para que no se extrañen que va a aparecer esta especie neutra en esta parte, ¿ya? Ahora, ustedes obviamente conocen el tema del KPS, ¿no es cierto? Aquí yo estoy graficándolo como que fuese un precipitado hidroxilado de un catión monovalente, como por ejemplo el hidróxido de plata. Ustedes conocen obviamente el tema del KPS. Sin embargo, este KPS, a diferencia de lo que vimos en el caso de los sulfuros, es un KPS que no se puede explicar solamente por el tema de la solubilidad iónica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del sulfuro de níquel, tanto el níquel en solución como el sulfuro en solución provenían ambos iones completamente desde el precipitado. Por lo tanto, uno podía hablar de lo que era la disociación de los iones en función de la solubilidad iónica de cada uno de ellos, ¿ok? Sin embargo, en el caso de los precipitados hidroxilados, hay una pequeña diferencia que hay que tenerla muy presente, que es esta. Uno de los iones que se forma desde el precipitado es el ion hidroxilo. Y el ion hidroxilo no proviene solo del precipitado, también proviene del pH de la solución, ¿ok? Por lo tanto, en un sistema donde está saturada una solución con un precipitado hidroxilado, este ion, el ion hidroxilo, ¿no es cierto?, se le dice que no se puede explicar solo por la solubilidad iónica. No se puede explicar. ¿Por qué? Porque el pH de la solución también aporta iones hidroxilo. ¿Ok? Esto es lo que se llama precipitación, el efecto del ion común. ¿Ok? Entonces, esta es una variable, no es un término que es solamente de un equilibrio de solubilidad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una pequeña variación de lo que estamos viendo en el caso de los precipitados de los sulfuros, ¿no es cierto? Y es esta, fíjense, que el metal, como aparece acá, ¿no es cierto? El metal, la concentración del metal que se alcanza en solución, sí depende de la solubilidad del precipitado. ¿Ok? O sea, los moles por litro que puedan haber en una solución saturada de hidróxido metálico, ¿no es cierto?, va a depender exclusivamente de la solubilidad iónica de ese precipitado. Sin embargo, el ion hidroxilo es una variable que depende del pH. ¿Ok? Ante eso, la ecuación que es correcta de trabajar para ir evaluando cómo varía la solubilidad de un precipitado hidroxilado es esta. Es que el KPS es igual a la solubilidad iónica, ¿ok?, por la concentración del ion hidroxilo, pero la concentración del ion hidroxilo depende mayormente del pH. ¿Estamos? No es igual a la solubilidad iónica. No sé si me explico con eso. ¿Se entiende? Para no Yo no cometer entiendo. eso. ¿Perdón? Yo no entiendo. ¿Sí? ¿Alguien que no entienda o todos lo Yo no entienden? entiendo. Yo no. Ah, tú no entiendes. Ah, ya, perdón. Yo Tú no no entiendo. entiendes. Claro, claro, perdón, entendí. Yo lo entiendo. Ya. O sea, lo voy a explicar de otra forma, fíjense. Un error común es hacer lo siguiente, que yo lo he visto en pruebas, por ejemplo. Es que me dice, ya, tengo un precipitado hidroxilado, ¿y cómo se disocia? Se disocia como metal hidroxilo, por lo tanto el metal es igual a la solubilidad iónica, y el hidroxilo, al igual como lo vimos en el caso del sulfuro, también es igual a la solubilidad iónica. ¿Por qué esto que está acá está malo? Es porque los moles de hidroxilo no provienen solo del precipitado. Los moles sí, pero los moles de hidroxilo no. ¿Por qué? Porque va a depender del pH de la solución. Por ejemplo, si yo fijo pH, lo tampono una solución a pH 10, la concentración del ion hidroxilo, ¿no es cierto?, va a ser 10 a la menos 4. Eso es pH 10. ¿Ok? Y esa concentración del ion hidroxilo, ¿quién la aporta? El medio tamponante.
no la aporta el precipitado. ¿Ok? Por eso, lo que yo no puedo hacer, y aquí disculpe que sea majadero con esto, lo que yo no puedo hacer es decir lo siguiente, es decir que este ejemplo, el KPS, ¿no es cierto?, es igual a la solubilidad iónica al cuadrado. Eso está malo, ¿ok? Porque el ion hidroxilo no proviene solo de la solubilidad del precipitado. El precipitado aporta algo, ciertamente, sí, pero también hay un hidroxilo en solución, que lo aporta la disociación del agua, ¿ya? ¿Y qué tanto va a estar disociado el agua para el ion hidroxilo? Depende del pH de la solución. O sea, el ion hidroxilo tiene dos componentes en el fondo. Uno, lo que aporta el precipitado, y otro, lo que aporta el agua en base al pH de esa solución. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tampona una solución, normalmente el ion hidroxilo que aporta el pH de la solución es mucho más alto que el ion hidroxilo que aporta el precipitado. Porque los precipitados tienen KPS, ¿no es cierto? Por ejemplo, día a la menos 10, día a la menos 20, tienen KPS bien bajos, lo cual hace que la cantidad de ion hidroxilo que proviene del precipitado es muy poca. ¿Ok? Entonces, finalmente, lo que aporta ion hidroxilo el precipitado tiende a ser siempre despreciable respecto al pH de la solución, salvo que ustedes tengan un pH muy ácido. ¿Ya? Entonces, por eso este ejemplo no es igual que el otro ejemplo que estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Y cuando estábamos hablando en el ejemplo anterior de sulfuro, ¿no es cierto? Uno decía, mira, si yo tengo un sulfuro acá, por ejemplo, supongan que esto no fuese hidroxilo, sino que esto fuese sulfuro, ¿ok? Claro, ahí yo sí podía decir que todos los moles de sulfuro disueltos provienen de la solubilidad iónica del precipitado, porque el sulfuro no tiene otra fuente. El agua no aporta sulfuros, ¿ok? Pero el agua sí aporta hidroxilo. Eso es lo que se llama el efecto del ion común en química de solubilidad. Cada vez que hay un ion común, ese ion común no me implica, ¿no es cierto?, que ese ion común, por lo tanto, al existir en solución, yo no puedo afirmar que ese ion proviene solo del precipitado. ¿Ok? Entonces, es por la cual un KPS, ¿no es cierto?, si lo quiero expresar como solubilidad, para calcular la solubilidad, porque eso es lo que nos apunta a nosotros, ¿por qué uno deja los KPS en función de la solubilidad? Porque yo quiero saber cuántos moles por litro se disuelven de un precipitado a un pH determinado. Eso es lo que yo quiero saber. Y para eso me lo dice la solubilidad. ¿Ok? Aquí está la solubilidad. Pero ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que esta es una variable. En el fondo me está diciendo que la solubilidad de un hidróxido metálico va a depender de su KPS, ciertamente, que está, ¿cierto? Pero también va a depender de la concentración de ion hidroxilo que hay en solución, y eso depende del pH. No sé si me explico esto. Me quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Por favor, díganmela así en concreto, la respondo, ¿ya? Entonces ahora el ion hidroxilo pasa a ser una variable. Valeria aquí pregunta, ¿a qué pH se considera despreciable el OH? Mira, ya, la pregunta de Valeria, la voy a leer de nuevo, porque se me fue. Esto es bien interesante porque en realidad la respuesta ahí no es teórica, es experimental. Valeria dice, ¿a qué pH se considera despreciable el ion hidroxilo proviene del agua por acidez? Claro, lo que pasa es que la respuesta a tu pregunta, Valeria, no es una respuesta teórica, es una respuesta experimental. Uno, ¿qué es lo que hace experimentalmente? Uno dice, bueno, por ejemplo, en un contexto minero, voy a trabajar este sistema a pH 2. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Le agrega ácido, ¿no es cierto? Y mide el pH. ¿Ok? Entonces experimentalmente tú vas a ir midiendo el pH y te va a decir, un pHímetro, supongamos, pH 2. Por lo tanto, si el pH vale 2, lo que a ti te interesa en términos prácticos para hacer cálculos, ¿no es cierto?, es que si el pH vale 2 porque tú lo mediste, no porque tú hiciste un cálculo teórico, si el pH vale 2, entonces la concentración de ion hidroxilo pasaría a ser 10 a la menos 12 molar. Ahora, claro, ese 10 a la menos 12 molar uno dice, ¿quién aportó ese ion hidroxilo? Mira, parte va a provenir del precipitado, parte va a provenir de la disociación del agua. Lo importante es que para efectos prácticos, a ti no te importa quién lo aporta, lo que te importa es cuánto vale. ¿Y cuánto vale? 10 a la menos 12 molar. ¿Ok?
Entonces, claro, yo te podría decir, mira, ¿cuándo es despreciable que el ion hidroxilo proviene más del metal o proviene más de la disociación del agua? Bueno, va a depender del KPS, ¿no es cierto? Lo que sí es claro es que a pH, mientras más ácida es la solución, más va a tender a aportar pH el ion hidroxilo, va a tender a aportar iones hidroxilos el precipitado que el agua, ¿ok? Pero independiente de esa respuesta, ¿no es cierto?, de que uno podría hacer hasta cálculos, decir, para responder a partir de qué pH se puede hacer despreciable el aporte del ion hidroxilo del precipitado, el efecto es que esos cálculos en la práctica a ti no te van a servir por una razón bien simple, a ti te interesa cuánto vale el pH, ¿ok? Y cuánto vale el ion hidroxilo independiente de su aporte, porque conociendo cuánto vale el ion hidroxilo, por ejemplo, para este ejemplo, 10 a la menos 12, yo tengo entonces, voy a marcar en azul para que quede un poco más claro, yo tengo entonces cuánto vale este porque lo puedo medir, ¿ok? Y no me caliento la cabeza de quién lo aporta, sé cuánto vale. El KP es un valor termodinámico y yo podría calcular cuánto vale la solubilidad. ¿Okay? Es un poco como la respuesta media rara que estoy dando, pero una respuesta súper realista. ¿Ya? Dado que puedo medir el ion hidroxilo, en realidad no me importa dónde proviene. Más dudas, consultas. Igual vamos a hacer aquí algunos cálculos con alguna aproximación, ¿ya? Pero esa es un poco la respuesta más realista. Más dudas, consultas. Bien. Entonces, ahora, ¿qué cosa podría darse, eso sí? Y eso también es importante tenerlo presente. Y es que, si bien es cierto, la solubilidad va a depender del ion hidroxilo, porque yo fijo un pH, ¿no es cierto? El ion hidroxilo no solamente va a afectar la solubilidad en base a un principio súper simple, que sería un principio casi del Letelier, de decir, mira, mientras mayor es el pH, fíjense, esto lo que decía está bien, es solamente que es incompleto. Uno dice, mientras mayor es el pH, mayor es la concentración del ion hidroxilo, el equilibrio, por lo tanto, se va a desplazar hacia la izquierda, hacia el precipitado. Eso implica que la solubilidad baja, ¿ok? Eso es cierto, ¿no es cierto? Pero es cierto bajo un supuesto que no siempre se da, ¿no es cierto? Y es que no existen equilibrios secundarios del metal con hidroxilo. Y eso no siempre es cierto. A veces pasa, ¿no es cierto?, que el ion hidroxilo no solamente precipita un metal, sino que también lo compleja. Entonces el ion hidroxilo tiene como doble función, una función de ion precipitante, por lo tanto baja la solubilidad, pero también tiene una función de un ion complejante, por lo tanto formaría especies cargadas que volverían a aumentar la solubilidad. Por eso uno pone en un equilibrio de solubilidad, en un contexto de especies hidroxiladas, uno pone metal total. Aquí yo puse metal 1 total, entendiendo que el metal podría formar en solución especies hidroxiladas, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente a la hora de poder interpretar los diagramas de solubilidad, ¿ok? Por ejemplo, tomemos este contexto, ¿no es cierto? Tenemos ahora no un KPS normal, tenemos un KPS condicional porque estamos abriéndonos a la posibilidad que el metal forme equilibrios, o sea, equilibrios secundarios con el ion hidroxilo, o sea, forme complejos hidroxilados, además de un precipitado. Y eso vamos a tener que considerarlo. Por eso vamos a hablar ahora de KPS condicional, no de KPS normal. El metal ya no está siempre libre, podría estar complejo, ¿ya? Y por lo tanto, si es que el metal tiene equilibrios secundarios, ya no vamos a hablar de una solubilidad iónica normal, vamos a hablar de una solubilidad iónica condicional, es decir, una solubilidad que considera todos los equilibrios hidroxilados, no solamente lo del precipitado. Y necesitamos considerar esto porque la existencia de complejos hidroxilados va a afectar la solubilidad. Por ahora yo les puedo adelantar, ¿no es cierto?, que si se formaran complejos hidroxilados con el metal, eso generaría que esos complejos aumentarían la solubilidad, porque los complejos van a ser cargados. Entonces, necesariamente los diagramas de solubilidad van a tener dos zonas, una zona de baja solubilidad, donde predomina el precipitado,
y una zona donde la solubilidad se va a recuperar por cuanto ahora el metal se va a empezar a complejar. Y eso vamos a ver cómo uno puede estimar lo anterior. Perdón, déjame borrar acá. Pongamos un número. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el típico ejemplo del hidróxido de plata, KPS 10 a la menos 8,7. ¿Ok? Miren, ¿tienen una calculadora por ahí? Porque les voy a pedir un simple cálculo. Supongamos que este fuese el sistema. No hay nada más, o sea, solamente hay un precipitado de hidróxido de plata, ¿no es cierto? No hay complejo hidroxilado. El KPS vale 10 a la menos 8,7. Y supongan que yo les diga a usted, calcúleme la solubilidad del hidróxido de plata a pH 4. ¿Cuánto les daría? ¿Podrían hacerlo? Solamente con ese dato. Supone ¿Podrían que... hacerlo? no, pues no. ¿Perdón? No puede ser... No, porque KPS sería la solubilidad con el hidróxido, ¿cierto? Esta es la Exacto. solubilidad. El KPS sería igual a la solubilidad iónica por hidróxido. ¿Okay? Entendiendo que la solubilidad iónica es igual a la concentración de plata libre en solución. ¿Okay? Por lo tanto, si yo les digo, ¿cuánto vale la solubilidad pH 4, ¿no es cierto? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como cálculo? Ustedes tendrían que hacer el cálculo de decir, bueno, ya que me sé el KPS, ¿no es cierto?, que vale 10 a la menos 8,7, este lo tengo, ¿ok? El ion hidroxilo lo tengo indirectamente a través del pH, ¿no es cierto? Si el pH vale 4, entonces necesariamente con el K del agua, ¿no es cierto?, uno sabe que si el pH vale 4, entonces el ion hidroxilo sería igual al K del agua, ¿no es cierto? Perdón, aquí. Ya la menos 10. Claro, 10 a la menos 10, o sea, sería el K del agua, 10 a la menos 14, partido por protón, que es 10 a la menos 4, se viene del pH, le digo que el ion hidroxilo es 10 a la menos 10, ¿cierto? O sea, este que está acá sería 10 a la menos 10, ¿ok? Por lo tanto, ustedes ahí despejarían la solubilidad iónica. ¿Cuánto les daría esa solubilidad? 10 elevado a 1.3. Ya. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto? La solubilidad 10 a la menos 1,3, vamos a marcarla acá. 10 elevado a 1,3 positivo, perdón. Sí, positivo. Positivo, ¿no es cierto? Molar. O sea, quiere decir que esto le da, la solubilidad iónica a pH 4 le da más de 10 molar. ¿Ok? Lo cual incluso ya supera la solubilidad real. O sea, teóricamente ustedes podrían tener más de 10 molar de precipitado disuelto, ¿ya? Claro, aquí me hace la pregunta Valeria. Claro, lo que pasa, Valeria, es que ahí viene un poco la explicación que yo estaba dando. O sea, cuando yo le digo a usted pH 4, quiere decir que el sistema se tamponó y se midió para que diera pH 4. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la concentración final medida. ¿Estamos? Obviamente que esa concentración de ion hidroxilo, esa 10 a la menos 10 molar, tiene dos componentes. Una que es la que aporta el precipitado, otra la que proviene de ir agregándole ácido al sistema para que el agua aporte el otro resto. El resultado final, ¿no es cierto?, es que la concentración molar final del ion hidroxilo, porque yo la medí, ¿no es cierto?, es 10 a la menos 10 molar. ¿Cuánto de eso aporta el precipitado? ¿Cuánto aporta el agua? Uno podría hacer algún cálculo, pero para efectos de lo que estamos calculando ahora, no importa. Lo que importa es que vale 10 a la menos 10 molar, ¿ya? Y ese sería un valor experimental, no es un valor teórico. Y cuando uno hace cálculos de solubilidad, uno ocupa los valores experimentales, ¿ya? Distinto si este fuese un valor teórico, así si yo le hiciera a usted la pregunta, miren, yo agregué X cantidad de ácido, lo cual me va a dar ion hidroxilo de 10 molar, sí, pero esa es la concentración de ion hidroxilo que aporta el ácido, algo va a aportar el precipitado. La concentración final no sería 10 a la menos 10 molar.
Si estuviésemos haciendo estimaciones teóricas de ese tipo, claro, ahí tendríamos que ver cuánto aporta el precipitado. Pero la realidad, si es que yo fijo el pH 10 y lo mido, esa es la concentración final, que tiene dos aportes, estábamos claros, tiene dos aportes. Y lo que va en la expresión del KPS para calcular solubilidad es la concentración de iones hidroxilo final. No solo el que aporta el agua, no solo el que aporta el precipitado, el que aportan ambos. ¿Ok? Y entonces ahí con ese 10 a la menos 10 molar, me da una solubilidad iónica de 10 elevado a 1,3. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pH 4 yo podría tener, en teoría, en la práctica esto no podría ser, ¿no es cierto? A pH 4 yo podría tener más de 10 molar de precipitado disuelto. ¿Ok? No sé si se entiende eso. Una pregunta de usted. ¿Estamos? Eso significa la máxima concentración que ustedes podrían tener a pH 4. No la que van a tener, porque eso va a depender de cuánto precipitado le agregan al sistema. ¿Ok? O sea, si ustedes tienen 1 litro de solución de pH 4, ustedes podrían disolver hasta 10 molar. En la práctica, 10 molar no se alcanza por un tema que se satura la solución y las fuerzas iónicas no dan en la realidad. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 1 litro de una solución acuosa de pH 4, tamponada, ¿no es cierto? Y le agregan, no sé, 0,1 mol de hidróxido de plata, ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? Se va a disolver todo el precipitado, ¿no es cierto? Y van a tener 0,1 mol por litro, no van a tener 10 molar, porque ustedes no le agregaron más moles. ¿Sí? Lo que dice esta solubilidad es la máxima solubilidad que podrían tener. La concentración real que van a tener va a depender de cuántos moles le agregan a la solución, pero más de 10 molar no pueden, eso sí. No sé si se entiende la interpretación de eso. Ok. Ahora, este sistema que yo les estoy mostrando acá, claro, tiene unas complejidades, que es lo que les voy a mostrar a continuación. El cálculo sería así de simple, si es que no hay equilibrio secundario, ¿ya? Pero al haber equilibrio secundario, hay que considerar algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, aquí yo les muestro un equilibrio secundario. ¿Ok? ¿Cuál es ese equilibrio secundario? El que está acá, el complejo hidroxilado. Y aquí las cosas se complejizan un poco. Y analicemos este equilibrio, este que está aquí. ¿Qué me dice este equilibrio? Me dice, mira, tú puedes tener un precipitado de hidróxido de plata, es cierto. Pero, si tú tienes una concentración de hidroxilo lo suficientemente alta, se podría incluso formar un complejo hidroxilado de hidróxido de plata, el cual es soluble, que sería este. ¿Ok? Entonces, ese complejo, si se llegara a formar, disolvería el precipitado. O sea, el equilibrio sería plata precipitada, ¿no es cierto? Al cual, al agregar más ion hidroxilo, se formaría el complejo hidroxilado y el equilibrio se desplazaría, en este caso, hacia la izquierda. ¿Ya? Eso aumentaría la solubilidad. No sé si se entiende el equilibrio. Sí, Incluso el valor de esta constante, que es una constante que es bien rara, yo lo tomé de un libro, pero preferí no modificarla para que la interpretemos. Me da un valor, ¿ya? El valor de esta reacción del paso de un precipitado a un complejo tiene una constante que es 10 elevado a 2. ¿Ok? Es una constante de disociación. ¿No? O sea, ¿qué me dice esta constante? Esta constante es bien alta, es 100. ¿Ok? Me dice que en realidad este equilibrio de disociación tiende a desplazarse más hacia la derecha, es decir, hacia el precipitado que hacia el complejo. Dicho de otra forma, para que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, yo tendría que tener una concentración de iones hidroxilo bien alta. ¿Ok? Pero que el complejo existe, existe y hay que considerarlo. ¿No? El otro dato que uno saca de las tablas de las constantes, esto lo saqué del libro del Charlotte, que yo se lo subí al aula, me muestra que además existe en solución la especie neutra del hidróxido de plata, en solución, ¿no es cierto?
y la máxima concentración que se alcanza de esa especie neutra en solución es 10 a la menos 3,9 molar. A eso le llaman a veces la solubilidad molar. Muy pocos libros hablan de la solubilidad molar, la mayoría de los libros la ignoran, que es tan baja que en realidad no la toman en cuenta matemáticamente. Entonces, en solución acuosa existirían, fíjese, 3 especies en solución de plata, no una, 3. ¿Cuáles son esas 3 especies? Por un lado, tenemos la plata libre, esta. Por otro lado, tenemos la plata neutra, que sería esta. Y por otro lado, tenemos el complejo hidroxilado aniónico, que sería este. Son 3 especies de plata. ¿Las ven? Y es importante tenerlas presentes porque lo que uno le llama solubilidad iónica, ¿no es cierto? La solubilidad del pez sería la suma de las 3 especies de plata. ¿Ok? Las 3 especies de plata me darían a mí la solubilidad iónica. Si yo sumo todos los moles de plata que hay en solución, que implicaría la plata libre, la plata neutra y la plata aniónica hidroxilada, la suma de todos esos moles dividido por el volumen me daría la solubilidad del precipitado, porque toda esa plata que está en solución proviene de la solubilización del precipitado. No sé si se entiende la lógica. Entonces, esto que acabo de decirle en palabras está matematizado acá, ¿ya? Lo que nosotros le llamamos la solubilidad iónica de este sistema, entonces, sería encontrar cómo varía la concentración de plata 1 total, que implica las 3 especies de plata que acabo de mencionar. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un diagrama de solubilidad que implique esas 3. Vamos a ver hasta dónde llegamos a la sesión de hoy. Mientras borro, dudas, consultas. Entonces, esta que está abajo es la ecuación base, ¿ya? Entonces, continuando. Ya que tenemos 3 especies en solución, ¿no es cierto? 3 especies de plata, lo que hay que hacer es empezar a calcular en qué zonas de pH predomina una o la otra, ¿ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar las constantes que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? La constante de complejamiento, 10 elevado a 2, la concentración de la solubilidad molar de la especie neutra, 10 a la menos 3,9, y el KPS, 10 a la menos 8,7, y vamos a empezar a responder preguntas, una para cada especie. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que responder? ¿A qué pH comienza a precipitar la plata? ¿Ok? Pero a precipitar la plata libre, ¿ya? Vamos a hablar respecto a la plata libre. Entonces, supongamos, porque esto sigue, que todos los diagramas de solubilidad tienen que especificar el supuesto inicial desde el cual se construyeron, ¿ya? Entonces, aquí el supuesto que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, es el siguiente, y es, aquí lo voy a marcar en rojo, y es que este sistema que vamos a dibujar va a asumir que la concentración de plata total que había inicialmente era 10 a la menos 2 molar, y que a pH muy ácido, esa plata total va a estar como plata libre, ¿ok? Si uno fijara, por ejemplo, un pH 0, uno a pH 0, uno, ¿qué es lo que puede decir? Dado que a pH 0 prácticamente no hay iones hidroxilo en solución, hay muy poco, ¿no es cierto? Toda la plata va a estar como plata libre. Y ¿qué es lo que uno hace en un diagrama de solubilidad? Dado que uno lo hace en función del pH, uno dice, bueno, supongamos que partimos un pH ácido, donde toda la plata está como plata libre. La pregunta es, si esa plata libre, supongamos que partimos con una concentración de 10 a la menos 2 molar, la pregunta es, si yo voy aumentando el pH, ¿a partir de qué pH comenzaría a formarse el precipitado? ¿Ok? Y el cálculo hasta aquí no es muy distinto a lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer y que en parte lo hicimos en las diapositivas anteriores. Es que si yo parto con una concentración de plata de 10 a la menos 2 molar, y yo me hago la pregunta, ¿qué pH comienza a precipitar esa plata libre? O sea, empieza a bajar su concentración debido a que se forma el precipitado. Bueno, el cálculo es simplemente reemplazando con el KPS, es decir, en este caso, ¿no es cierto? 7.3 el que da el pH. El pH 7,3, exactamente. Y eso pasado a ion hidroxilo, ¿no es cierto? Sería 10 a la menos 6,7 ion hidroxilo, que como tú bien dices, es pH 7,3.
sea, ¿qué es lo que puedo decir yo acá? Que a pH menores a 7,3, toda la plata estaría como plata libre. A pH mayores a 7,3, comenzaría a bajar la concentración de plata libre porque se comienza a formar el precipitado. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, la otra pregunta es decir, bueno, si yo estoy seguro que de todas de las tres especies de plata que hay en solución, plata libre va a predominar siempre a pH menores a 7,3, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa a pH mayores a 7,3? Y aquí le hago la pregunta a usted, ¿qué va a empezar a pasar a pH mayores a 7,3? En términos del balance de masa de las tres especies de plata, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la cantidad de plata. Va a disminuir la cantidad de plata libre. ¿Y qué pasa con la otra especie? Las otras dos. ¿El hidroxilo también o no? La de hidroxilo, a ver, ¿te refieres a la especie neutra? Mm, no, a la iónica. Claro, porque hay dos especies más de plata, recuerden. Está la iónica, ¿no es cierto? El anión, el complejo ¿Mm? hidroxilado, y está la neutra. ¿Ok? La Disminuye la neutra iónica. es constante. ¿Ok? Es constante, vale a 10 a la menos 3,9 molar. Mientras exista ¿Ya? precipitado, la concentración de la especie neutra va a valer siempre 10 a la menos 3,9 molar. La aniónica va a variar, depende del pH. Entonces, la pregunta es, bueno, dado que existe especie neutra, ahí está, ¿no es cierto? ¿A qué pH predomina la especie neutra? Porque a pH menor a 7,3 predomina la especie catiónica, la plata libre, ¿no es cierto? Pero esa concentración va a empezar a bajar a pH mayor a 7,3. ¿Ok? ¿A qué pH va a predominar la especie neutra, por ejemplo, por sobre la especie catiónica? ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, sí, pero no se me ocurre cómo. Ya. ¿Cómo se hace esto? Fíjense. El cálculo es más simple que el que uno se imagina, no es nada muy sofisticado. Es decir, mira, la plata libre va a empezar a bajar. Vale 10 a la menos 2 molar a pH menor a 7,3. Después ya no va a ser 10 a la menos 2 molar, va a ser 10 a la menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, va a empezar a bajar la concentración. ¿Ok? 10 a la menos 3. ¿Cuándo la plata libre va a ser menor a la plata neutra? ¿Cuándo la plata catiónica va a ser menor a la plata neutra? Cuando alcance el valor de 10 a la menos 3,9 molar. Es decir, dado que la concentración en una solución saturada, la concentración de la plata neutra es constante, 10 a la menos 3,9 molar, ¿qué es lo que tendría que calcular yo para ver a partir de qué pH ya predomina la especie neutra? Yo lo que tendría que calcular es a partir de qué pH la plata libre vale 10 a la menos 3,9 molar. La libre, la catiónica, ¿ya? ¿Qué cálculo se hace acá? Fíjense. ¿Eh? Yo digo, bueno, a partir de qué ¿Puede pH siempre menos 3,6, 3,9? eh, perdón, ¿La no constante entendí. siempre es el número o no? Para la plata, sí, pues, depende de cada compuesto hidroxilado. Todos los compuestos Ya, hidroxilados tienen solubilidades molares de sus especies neutras distintas. ya, ya, ¿Ya? ya. La de la plata yo la averigüé y está en el charlot, ¿no es cierto? Y vale 10 a la menos 3,9 molar. Es súper difícil encontrar esos valores entre paréntesis, ¿ya? Sí, La mayoría lo omite, imaginaba. ¿ya? Ahora, ¿qué cálculo hice acá? Fíjense. Yo dije, bueno, voy a calcular a partir de qué pH la concentración de la plata catiónica llega a un valor, es decir, baja, a valor de 10 a la menos 3,9 molar. Eso me da una concentración de ion hidroxilo de 10 a la menos 4,8, eso es pH 9,2. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, quiere decir que a pH menores a 7,3, la plata total está toda como plata libre catiónica 10 a la menos 2 molar. Cuando superamos el valor 7,3, la plata libre comienza a bajar, ya no es 10 a la menos 2, empieza a ser 10 a la menos 2,5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3,5. Cuando llega a pH 9,2, la plata libre se vuelve igual a la plata neutra. Ambas valen lo mismo, 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, a pH mayores a 9,2, ya la plata libre catiónica debería tener una concentración más baja que 10 a la menos 3,9 molar, y por lo tanto en esa zona predomina la plata neutra.
No sé si se entiende. Por eso puse mayor a 9,2, porque mayor a 9,2 estoy seguro que la plata catiónica es menor que la plata neutra. ¿Ok? Dudas, consultas. O sea, la pregunta es, ¿a qué pH comienza a predominar la plata neutra? A pH mayor a 9,2. ¿Por qué? Porque a pH mayores a 9,2, la plata catiónica es menor a 10 a la menos 3,9 mol. Dudas, consultas. No, nada, yo no tengo nada. Ok. Déjame borrar acá para avanzar. Aquí hay una duda, parece, en el chat. Sí, Alejandro. Profe, entonces entre pH 7,3 y 9,2 todavía predomina la plata libre, pero ya va bajando la concentración. Claro, exactamente, exactamente. O sea, entre pH 7,3 y 9,2, ¿qué es lo que podemos decir entre 7,3 y 9,2? Que la plata catiónica es menor a 10 a la menos 2 molar, porque va precipitando, ¿no es cierto? Pero sigue siendo mayor a 10 a la menos 3,9 molar. O sea, en el fondo sigue predominando respecto a la plata neutra. Ya a pH mayor a 9,2, ya la plata catiónica es menor a 10 a la menos 3,9 molar, y por lo tanto predomina matemáticamente la especie neutra por sobre la catiónica. Exactamente. Más preguntas. Ahora, lo que nos queda ver es qué pasa con la tercera especie, que es la especie aniónica, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿y a qué pH comienza a predominar la otra? Porque ¿cuál es la lógica del pH en este caso? Que, repito, a pH ácido va a predominar la catiónica. Va a empezar a aumentar el pH, la catiónica va a empezar a bajar en concentración hasta volverse menor a la neutra, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar si sigo aumentando el pH? Va a llegar un momento en donde el ion hidroxilo va a empezar a complejar a la plata neutra, ¿ok? Y la va a llevar ahora a aniónica. Por lo tanto, en alguna zona de pH muy básico, ¿no es cierto?, la plata aniónica va a empezar a predominar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pH comienza a predominar? La plata aniónica, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago ese cálculo? Esa pregunta se podría reformular de la siguiente forma, que sería análogo, es decir, bueno, ¿a qué pH la plata aniónica es mayor a la neutra? O sea, ¿a qué pH, en el fondo, la especie aniónica se vuelve 10 a la menos 3,9 molar? ¿Ok? Entendiendo que sobre ese pH ya predominaría la especie aniónica. No sé si me explico. Un poco el análogo que hicimos para la especie catiónica, pero llevada a la aniónica, entendiendo que mientras más básico es el pH, más concentración de especie aniónica va a haber. Es decir, si sabemos que la especie neutra es 10 a la menos 3,9 molar, la pregunta es, ¿a qué pH la especie aniónica alcanza ese valor? Y aquí hay que recordar este equilibrio. Este equilibrio, ¿ya? Que tiene una constante. Perdón. Perdón. Que tiene una constante que vale 10 elevado a 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo conozco de esta constante? Conozco, fíjese, aquí lo voy a marcar en rojo. Un segundo. Acá. ¿Qué es lo que conozco? Obviamente conozco la constante. Esta constante, fíjense, acuérdense que proviene de el precipitado que agarra un hidroxilo y forma el complejo, que está expresado como disociación. En esta constante no va el precipitado porque es un sólido, ¿ok? Por lo tanto, la constante matemáticamente es el ion hidroxilo, que está por el lado de los productos, partido por el complejo. ¿Ok? Ahora, me sé la constante, vale 10 elevado a 2. No me sé la concentración del complejo hidroxilado, pero yo quiero saber a qué pH alcanza este valor 10 a la menos 3,9. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que yo podría calcular aquí, ¿no es cierto?, es
a qué concentración de ion hidroxilo el complejo aniónico alcanza ese valor. ¿Ya? Voy a borrar acá. El cálculo aquí está hecho, ¿no es cierto? Y este es el valor que me da, fíjense. Aquí lo despejé. Puse la concentración del complejo aniónico como 10 a la menos 3,9 molar. Eso me da una concentración de ion hidroxilo de 10 a la menos 1,9 molar. Y eso ocurre a pH mayores a 12,1. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH mayores a 12,1 ya la plata comienza a transformarse mayormente en el complejo aniónico, por sobre la especie catiónica, por sobre la especie neutra. No sé si se entiende el cálculo. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que se hayan perdido? Si ponemos esto en una flecha, sería algo así. O sea, esto es como la síntesis de lo anterior, ¿ya? Querría decir que, fíjense, voy a mostrar acá. Aquí está la síntesis de lo anterior. Quiere decir que a pH menor a 7,3, la plata está completamente disuelta. Vale 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 molar, que es el sistema que nosotros nos fijamos en un comienzo. Entre 7,3 y 9,2, ¿no es cierto? Entre 7,3 y 9,2, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la solubilidad comienza a bajar. Ya no tenemos 10 a la menos 2 molar de plata en solución. Parte de esos moles de plata van a precipitar. Pero sigue habiendo más plata catiónica que neutra o aniónica en ese intervalo, en la zona 2. ¿Ok? Pero repito, la solubilidad es menor a 10 a la menos 2 molar. Por algo está precipitando ahí. ¿Ok? No sé si se entiende. ¿Qué es lo que podemos decir en la zona 3? Podemos decir que en la zona 3 es donde es la mínima solubilidad del sistema. Es decir, ahí no hay mayor, matemáticamente hay muy poca plata catiónica, hay muy poca plata aniónica, prácticamente toda la plata que hay en solución es plata neutra, ¿ok? Y eso vale 10 a la menos 3,9 molar. O sea, hasta ahí el sistema aguanta 10 a la menos 3,9 molar de solubilidad. Luego la solubilidad debiera aumentar porque la concentración de plata ya comienza a superar el 10 a la menos 3,9 molar porque se comienza a formar el complejo hidroxilado, el aniónico, ¿ya? Ahora, por lo tanto, dicho matemáticamente, ¿no es cierto? En la zona 1, la solubilidad iónica, bueno, aquí yo puse una cosa que no es del todo cierta, se pongo, la solubilidad iónica vale 10 a la menos 2 molar. Para estricto rigor, la solubilidad es mayor a 10 a la menos 2 molar. Lo que pasa es que como partimos con plata 10 a la menos 2 molar, lo que estoy diciendo en esa zona 1 es que lo que existe de plata en solución es 10 a la menos 2 molar. Pero en estricto rigor la solubilidad incluso podría ser más alta en la zona 1. ¿Ya? Por tanto, lo que yo puedo decir es que en ese sistema lo que tengo en solución es 10 a la menos 2 molar de plata. Eso es lo que yo tengo en solución. No hay precipitación de plata. En la zona 2, ¿no es cierto? La solubilidad iónica está fijada por el precipitado. Por lo tanto, la solubilidad iónica, ¿no es cierto?, es igual a la plata catiónica, y la plata catiónica es KPS partido por OH. Si yo paso esto a matemáticamente, transformo el OH en protón, ¿no es cierto? Me va a quedar que el OH es K del agua partido por protón, y por lo tanto esta expresión se transforma que la solubilidad iónica es el KPS por protón partido por K del agua, y si le aplico logaritmo a esto, me queda así, fíjense, me salté aquí 2 pasos, me queda que el logaritmo de la solubilidad iónica en la zona 2, ¿no es cierto?, es 5,3, ahí está el KPS y el K del agua en ese valor, menos pH. Es decir, la solubilidad baja con pendiente menos 1.
En la zona 3, ¿no es cierto?, donde de las 3 especies de plata predomina la neutra, lo que yo puedo decir es que en la zona 3, la solubilidad iónica vale 10 a la menos 3,9 molar. ¿Hay más plata en solución? Sí hay más, pero es despreciable respecto a la neutra. En la zona 3 predomina la neutra matemáticamente. Por lo tanto, la solubilidad iónica es aproximadamente 10 a la menos 3,9 molar. No puedo disolver más que eso. Y en la zona 4, ¿no es cierto?, vuelve a subir la solubilidad, ¿no es cierto? De las 3 especies de plata, la que predomina es la catiónica, ¿ok? Eso quiere decir esta parte que está acá. Y la especie, perdón, no la catiónica, perdón, la aniónica, disculpen, predomina la especie aniónica, el complejo hidroxilado. Y, en ese contexto, sabemos que la constante de complejamiento que encontré en el libro, ¿no es cierto?, que es parte del precipitado, es OH partido por la especie aniónica, y por lo tanto, la especie aniónica sería OH partido por 10 elevado a 2, ¿no es cierto? Sabemos que la especie aniónica es aproximadamente la solubilidad del precipitado, por lo tanto, la solubilidad iónica sería OH partido por 10 elevado a 2, y eso llevado a logaritmo, ¿no es cierto? El OH lo pasamos a protón con el K del agua, como aparece ahí, y después linealizamos la expresión. Ahí está separadas las constantes, ¿no es cierto? El K del agua, 10 a la menos 14 por la constante de complejamiento, 10 elevado a 2. En términos logarítmicos me queda que el logaritmo de la solubilidad es menos 16, que ahí está metida las constantes, pero lo importante en esta expresión es que es más pH, o sea, la solubilidad comienza a aumentar nuevamente, ¿ya? Toda esta matemática, ¿no es cierto?, es simplemente para entender el diagrama. Esto es lo que a mí me interesa, el diagrama. Zona 1, plata total y el menos 2 molar. Zona 2, la solubilidad baja, comienza a formarse el precipitado. Zona 3, la solubilidad para de bajar porque llega a un valor constante, que es donde está la plata neutra, o sea, yo no puedo seguir precipitando más, siempre va a haber plata neutra en solución, en un sistema saturado. Zona 4, vuelve a subir la solubilidad, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance nuevamente el valor de menos 2, que es donde toda la plata vuelve a redisolverse, ¿ya? Ahí les dejo planteado el desafío, ¿no es cierto? A ver si lo hacen, es como un desafío del ingenio. ¿A partir de qué pH se redisuelve todo el precipitado? Porque lo que yo le estoy diciendo en la zona 4 es que la solubilidad aumenta, ¿ok? Pero, ¿en qué valor de pH la solubilidad vuelve a alcanzar el valor 10 a la menos 2 molar? Que es lo mismo que decir en qué valor de pH el logaritmo de la solubilidad vuelve a valer 10 a la menos 2. Que es lo mismo que decir en qué valor de pH se redisuelve todo. Ahí se lo dejo planteado, a ver si lo sacan, ¿ya? Entonces los diagramas de solubilidad de la especie hidroxilada tienen más o menos este esquema. Ya si ustedes ven, casi todas las especies hidroxiladas tienen una zona de solubilidad alta, la zona ácida, que estaríamos por acá, ¿no es cierto? Luego cae la solubilidad porque se forma el precipitado. Luego alcanza una zona constante, que es donde se alcanza la solubilidad de la especie neutra, y después se comienza a volver a aumentar la solubilidad porque se comienzan a formar especies hidroxiladas superiores, ¿bien? De hecho, déjenme buscar, creo tener una diapo acá. Miren. Acá. Aquí tienen ustedes diagramas de solubilidad de distintos precipitados hidroxilados, de plomo, de zinc, de plata, de cobre, de níquel, de cadmio, ¿ya? Ahora, no todos, digamos, tienen una curva así como en B, ¿ya? O sea, casi todos tienen una curva en B, que un poco tiene que ver con lo que yo les decía. Una curva en B quiere decir que baja la solubilidad, alcanza un valor constante y después vuelve a subir. Casi todos tienen una curva en B, casi todos, ¿ya? Esto lo saqué de un paper, ¿ya? Ahora, las curvas no son así perfectas en vez porque, claro, muchas veces pasa que los metales no tienen un complejo hidroxilado, tienen 2, 3, 4 complejos hidroxilados, entonces ahí se ven curvas que no son veces tan perfectas. Yo aquí tomo un ejemplo así con pinza, donde había un complejo hidroxilado, ¿ya? A pesar de esto, en este paper la curva de la plata no es igual a la nuestra, yo creo que aquí estos tipos se equivocan, por la curva de la plata.
¿ok? Pero más o menos es la típica curva de solubilidad de complejos hidroxilados, ¿ya? O sea, vuelve a subir a pH básicos por la formación de complejos hidroxilados. ¿Dudas? Consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo no entendí lo de que vuelva a reprecipitarlo de atrás, lo que dejó planteado. O sea, yo no digo que vuelve a reprecipitar, digo que vuelve a redisolverse, ¿ya? A ¿Qué quiere resolverse decir eso. Redisolverse, repito, ¿no es cierto? Aquí voy a... Esto es muy importante. Espérense. Voy a llegar la curva, aquí está. Claro, ¿qué significa redisolverse? Que significa que la solubilidad primero baja, aquí esta curva que estaba, ¿no es cierto? Primero baja porque se forma el precipitado. O sea, la plata está libre, después hay suficiente hidroxilo para que precipite, por eso la solubilidad cae. Hasta un valor constante que es la solubilidad de la especie neutra. Aquí le llamo redisolverse, a que la pendiente vuelva a ser positiva, es esta pendiente. Esa. ¿Ya? Eso significa redisolverse. La solubilidad vuelve a aumentar, a eso me refiero a redisolver. ¿Por qué vuelve a aumentar? Te repito, porque en esta zona, y aquí lo voy a escribir acá, ¿cierto? Es porque en esta zona que está acá, se comienza a formar el complejo hidroxilado aniónico. ¿Ok? O sea, hay suficiente ion hidroxilo para que el precipitado neutro ahora agarre un hidroxilo, se cargue negativamente y se vuelva soluble nuevamente. Entonces va a empezar a redisolverse. Mientras más pH, más moles pasan de sólido a agua por disolución. A eso me refiero con redisolver. No sé si soy suficientemente claro. Ya, sí, quedó bien. ¿Ya? Eso se da solamente en los metales que forman complejos hidroxilados. No todos los metales forman complejos hidroxilados. Los casos más populares son los de la plata y los del aluminio. ¿Ya? Vamos a ver el del aluminio quizás, ahí vamos a ver dependiendo de sus preguntas. ¿Ya? Más dudas, consultas, me creo que estoy en la hora. Esto dura hasta las 10:50, ¿no es cierto? Creo que sí. Estoy medio Sí, eso pasado. cuenta. Ya. Entonces, cualquier otra duda me dicen, esto está explicado en el video ahí un poquito más animado, ¿no es cierto? Ah, la curva del cadmio. Ya. Que tenga que irse se va nomás. Yo voy a responderle aquí a Felipe mientras tanto, o a quien quiera estar presente. La curva del cadmio, a ver, vamos a la del cadmio. No me acuerdo cómo era la del cadmio. A ver, aquí me pasé. Claro, ya miren, voy a tratar de explicarlo porque hay unas constantes que no tengo, yo tomé el gráfico, pero creo entender por qué. Claro, muchas veces pasa, y aquí hay una cuestión que nosotros los químicos tendemos a tener una fortaleza y una debilidad respecto a los geólogos, ¿ya? Claro, cuando yo le digo a usted, mira, se forma un precipitado hidroxilado de plata. Entonces, uno dice, mira, ¿y en qué zona se forma el precipitado hidroxilado de cadmio? ¿En qué zona está como más precipitado el cadmio? Entonces uno diría, mira acá. Ahí está, en esa parte, ¿no es cierto?, está el precipitado del hidróxido de cadmio. Pero después la solubilidad, fíjense, extrañamente, vuelve a caer aún más. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Miren, muchas veces pasa que esas como comportamientos anómalos es porque existe más de una forma cristalina del precipitado y tienen una energía distinta. Es la misma estequiometría. Si ustedes lo ponen químicamente va a decir CD o H2, ¿ok? Pero los geólogos saben que en términos minerales, ¿no es cierto?, no es lo mismo un hidróxido de cadmio con una geometría cristalina A versus una geometría cristalina B. De hecho, en los manuales de geología, incluso a veces a usted le reportan los KPS diferenciados. Dice, este es el KPS de la forma cristalina A y este es el KPS de la forma cristalina B. Nosotros como químicos vemos estequiometría y uno dice, oye, pero es la misma estequiometría. Sí, pero no es la misma forma cristalina. Entonces, ahí a veces pasa eso, ¿no es cierto?, de que uno ve dos zonas, porque en el fondo son dos precipitados que no tienen exactamente el mismo KPS, a pesar que tienen la misma estequiometría. ¿Ya? Y claro, nosotros en química no estamos muy acostumbrados a eso, a diferenciar las formas cristalinas de los precipitados. ¿Ya? Tienen una diferencia sutil. Yo, en base a lo que he leído, creo que eso debe pasar aquí en el caso del cadmio.
Después vuelve a aumentar un poquito la solubilidad del cambio en esta parte. O sea, quiere decir que hay un complejo hidroxilado, sí, porque por algo empieza a subir de nuevo. Pero claro, como la escala del eje X llega hasta pH 12, si uno la extendiera a 14, quizá uno ya vería que esto sigue subiendo. ¿Ya? Pero como la cortan en 12, no se ve ese aumento de solubilidad que se debiera ver más acentuado a pH 14. ¿Ya? Eso creo es lo que pasa, y yo lo he visto para el caso del calcio, por ejemplo, porque aquí no está el calcio. El calcio sí es el típico ejemplo que te muestran a ti, más de una forma cristalina de un mismo precipitado. Y claro, los geólogos son más expertos en eso que nosotros. Muchos de estos diagramas a los geólogos les fascinan. ¿Sí? Ahora, lo que sí nosotros tenemos como una ventaja respecto a los geólogos es que entender los equilibrios secundarios a nosotros se nos hace más fácil. Entender los equilibrios, no así las formas líneas. De hecho, a mí me pasa que, por ejemplo, estos videos que yo subo a YouTube, los que más visitas tengo son de este tipo, de diagrama de solubilidad y el de Purvé que vamos a ver más adelante. Y las preguntas que más me hacen son de geólogos. Son tipos que estudian geología o ingeniería en minas. ¿Ya? Ellos me hacen preguntas más por el lado químico, no por el lado cristalino. Eso. Bien, entonces recuerden anotar el día viernes, vamos a tener una sesión en la clave, creo que se llama 9-10, creo, no sé, la que va de las 2:30 en adelante. ¿Ya? Igual le voy a avisar por el WhatsApp. Estamos en contacto y que estén bien. ¿Ya? Saludos. Profe, chao. Chao.